Quinta parte y final de la obra Oro a cualquier precio, el desenlace. Ginés empezó a recuperarse al atardecer del día siguiente. No pararon en 24 horas, se alojaron en un motel mugriento que les costó $60 y después ella lo llevó al hospital. En el hospital le hicieron una cura rápida, le enyesaron el brazo y le dieron los calmantes. También le revisaron las costillas, pero no estaban rotas. El sábado 24 de octubre, Mary Celeste y Ginés tomaron el avión para España. Cuando llegaron al pueblo un día después, su deseo había terminado. Mary Celeste ya no era la misma y tampoco Ginés. Ambos habían pasado por duras experiencias y se sentían transformados. Ella se dio cuenta de que había vivido locamente y sin sentido, y él de que no había hecho más que huir de sí mismo. Entonces ella le confesó que iba a tener un hijo y él, probablemente por su instinto caballeresco, se casó con ella. Al principio, la convivencia no fue fácil. No tenían nada que decirse por lo pasado, se consideraban como dos extraños hasta que poco a poco se fueron acostumbrando. Llegó la época en que se soportaron mutuamente y cuando el niño nació, era un precioso bebé rubio y gordezuelo, se reconciliaron totalmente. Llamaron a la niña Angélica porque parecía un ángel y contrataron a una niñera. Sin duda, parte del malestar de Ginés se debía al dinero. Su padre, por su gran prodigalidad con los pobres y amigos, le había dejado casi sin herencia. Una villa que en el pasado fue la mejor del pueblo, pero que ahora era muy vieja y necesitaba reparaciones. De 9 habitaciones y 4 baños, arriba y abajo, el salón, el comedor, la cocina y una biblioteca pequeña. Mary Celeste, por su parte, tampoco tenía muchos ingresos, lo justo para seguir viviendo ella y su hija. Ahora que estaban casados, no quería vivir de la caridad del conde. Podían tomar huéspedes, remodelar el gallinero y hacer una vivienda para el verano y ayudarse. Solo tenían 2 criadas, la niñera, que costaba lo suyo el mantenerla, una buena vaca gallega y una mujer que hacía todo en la casa, servía de doncella, cocinera, cuidaba el jardín, se encargaba de los animales y del huerto. Tenía 28 años y se llamaba Marta. Era huérfana de madre y fue abandonada por su padre. Además, tenía un físico poco agraciado, gorda, con gruesas gafas y cojera. Nadie la había querido como sirvienta. Mientras estuvo en el hogar, nadie la pidió en adopción. Era la típica niña fea que nadie quiere. A los 18 se fue a Sevilla al cura y se quedó con él hasta los 28. Nadie la quiso como novia y a ningún hombre le gustaba Marta. No tuvo amigas porque era muy tímida y se reían de ella, así que cogió con agrado el empleo en casa del conde porque quería cambiar de aires y le gustaban los niños. La señora Lar del Rey, la condesa, la trataba bien y nunca se cansaba de admirar su belleza. No podía creer que en el mundo hubiese alguien tan encantador. Parecía un cisne. A veces entraba en el alcoba de la condesa y la peinaba su hermoso cabello rubio. Hubiera dado todo lo que tenía ahorrado por ser a mitad que ella. Algunas personas no sabían lo que tenían y además la nena era adorable, tan bonita como su madre y probablemente de mayor lo sería mucho más. La policía fue amable con los condes, en realidad la culpa fue del conde quien obligó a su mujer a devolver el dinero y la cosa pudo arreglarse con la actuación del comisario Sánchez, que entre caballeros, y dado que Mary Celeste no había cometido ningún delito en España e iba a llevar una vida digna, no le hicieron cumplir dándole un indulto. Se convirtió en una mujer muy respetable, pero nunca volvió a la iglesia. Sentía cierta prevención y repugnancia. Su aspecto seguía siendo más joven del que correspondería a su verdadera edad y su hija crecía divina. Había ayudado a recuperar la ilusión a su esposo Ginés el Conde y a vivir a Marta. Ella le enseñó a mejorar de imagen dejándose el pelo más largo, con mechas rubias, a sustituir sus horribles gafas por lentillas y a adelgazar casi 20 kilos. Eso no hizo que Marta fuera bella, pero sí que aprendiera a valorarse y a respetarse como persona. Por eso, cuando el conde le dijo a Marta que ya no necesitaban sus servicios, se echó a llorar. Pero no eran porque estuviesen disgustados ni mucho menos, sino que sencillamente no podían pagarle. Así era, la contribución de la finca ya muy elevada de por sí y el impuesto de sucesiones les habían dejado secos. Pero ella, Marta, la despreciada por todos, no iba a dejarlos en la estacada aunque la niñera se hubiese despedido porque no la podían pagar. Ella estaría allí por lo que debía a Mary Celeste y a la niña que la tenía enamorada. Ya era una preciosidad de 1 año y empezaba a caminar. Marta la cuidaría todo lo que le haría falta mientras su madre se ponía a escribir otra vez novelas. Había comunicado su cesión a los condes y le habían sonreído agradecidos. Ahora tenía una familia. Sin embargo, Mary Celeste no era feliz con su nueva vida ni con Ginés, pese a lo que había hecho por ella. Tenía muchos problemas afectivos. No comprendía cómo Ginés la había aceptado a sabiendas de que había sido amante de su padre, lo cual le rebajaba sus ojos y luego era la hija de un demente, y esto no podía cambiarlo. Antes no la había preocupado, pero ahora sí, por su hija temía transmitirle su locura, los genes viciados de su progenitor.
porque ella estaba loca desde los 16 años del pacto con el diablo. Oh sí, era cierto. Y él la había obligado a ser promiscua y a robar el banco, y por su culpa había muerto aquel joven Santiago Rubio. Decidió aceptar la idea de Marta, que ya no parecía la misma, y admitir huéspedes. La discusión con Ginés había sido ardua, pero necesario. El conde no quería extraño viviendo en su propiedad, pero ella se salió con la suya por la falta de dinero. La pensión de ella ya no les llegaba para la niña y el dinero de él era tan escaso que aceptó. Los primeros que vinieron como huéspedes fueron una pareja de dama dura, ella de 44 y él de 48, de Virginia. Hablaban muy mal el castellano, así que se entendían en inglés. Él era profesor de instituto en un pequeño pueblo y su mujer, Cristina, ilustradora de cuentas para niños. Ganaba lo suficiente para comprar una segunda residencia, pero optaron por pasar un verano en Pueblo Blanco, en Casa Grande, la residencia familiar de los condes Alar del Rey, y la idea les encantó. Por supuesto, la culpa de ello la tuvo la niña, que era un cielo, el matrimonio a los niños y la forma de vida de la aristocracia. Ocuparon la habitación número 9, que daba al torreón, pagaban por su habitación comida y lavado de ropa, mucho menos que si hubieran alquilado una torre en su tierra. La casa además tenía huerto, jardín, piscina y unas vistas inmejorables. Se podían hacer frecuentes paseos por la zona y practicar la pesca y la caza. La primera comunión de la niña Angélica Alar del Rey reunió a la más grande del pueblo. Los condes eran estimados a pesar de que no entendían de qué artificio se había valido la condesa para seguir manteniendo su aspecto de joven. El conde dormía muy poco y mal, y con pesadillas. Se le aparecía a su padre, fallecido hacía 8 años, y le increpaba su matrimonio con Mary Celeste. No se arrepentía de haberse casado con ella, por su hija, la pequeña Angélica, quien parecía una novia con su traje de comunión. Pero su mujer le preocupaba. No podía olvidar que había tenido un matrimonio anterior y un marido y una hija a la que había abandonado por la vida fácil, comportándose como una ramera. ¿No podía hacer lo mismo con ellos? Además, estaba lo del padre. El padre estaba loco. Podía repetirse el esquema en su adorada hija, quien estaba perdiendo el adorable cuerpo de la niñez, iba convirtiéndose en una adorable niña-mujer hacia la adolescencia, hacia la mujercita que llegaría a ser pronto. Cuando la niña tenía 12 años, la tan ansiada prosperidad les llegó a los condes de forma repentina por el éxito como bestseller de la novela de la condesa La verdad desnuda, donde contaba su vida y el poder de la luz contra las tinieblas. Se hizo una fiesta magnífica en la gran casa que se había convertido en mansión. El joven Inés tenía 6 criados, un mayordomo, una cocinera, un chofer, un jardinero, un preceptor y una doncella. En el garaje había 3 coches, un Mercedes, un BMW y un Porsche. El jardín estaba tan cuidado que parecía un parque. Los Alar del Rey recibieron a las visitas en el jardín. Era verano y el sol caía con fuerza desde lo alto. Entonces la señora condesa, tan radiante como siempre, con un traje negro de seda y el pelo rubio suelto hasta los hombros, casi tan joven como su hija, agradeció a los presentes su visita mientras tocaban un vals. El conde mayor, pero magnífico a sus 50 años, vestido de smoking, bailaba con su hija, una preciosa muchacha de cabellos castaños y ojos verdes. La joven era ya muy alta para su edad, llevaba un vestido rosa con una flor en el pecho. Parecían 2 novios y su madre, orgullosa, apenas unos centímetros más alta que su hija, se los comía con la vista. Formaban una pareja envidiable. Mary Celeste estaba delgadísima y parecía la hermana de su hija. Todos los compañeros de su hija estaban enamorados de aquella. A medianoche el conde se dio cuenta de que faltaba su mujer. La buscó por toda la casa y el jardín, pero no encontró rastro y entonces en la cocina vio la nota. Querido Ginés, soy consciente del daño que os hago a ti y a la niña con mi marcha, pero no soy lo bastante fuerte para soportarlo. Me voy lejos del pueblo blanco para huir de mi propia condenación, que no quiero que compartáis. Cuando encuentres esta nota, yo ya no estaré con vida. Gracias por todos estos maravillosos años que me has dado de nuestra vida. Cuida de nuestra hija, que es lo mejor que he tenido. Tu adorada esposa, Mary Celeste. El conde se removió inquieto porque era la clásica nota del suicida. Sin pérdida de tiempo, llevó la nota al comisario Sánchez. El comisario estaba jubilado, pero era un gran amigo del conde. Habían llegado a conocerse bien, a lo largo de los años se estimaban. Vivía Sánchez en su vieja casa de una planta junto a la plaza de toros. La casita era muy pequeña, tan solo 2 habitaciones, un salón comedor, un baño, la cocina y el garaje. Solo había un patio y ni siquiera jardín, pero bastaba para un hombre soltero. Le recibió Sánchez. No se habían visto la fiesta porque el comisario estaba enfermo de gripe. La casa la cuidaba la cuñada de Sánchez, una mujer menuda, con quien decían que se entendía, pero haría ellos con su pan se lo coman, pensaba el conde. El comisario más querido del pueblo salió a recibirle con bata y babuchas.
Estuve a punto de no abrir, señor conde, es esta maldita gripe, llevo una semana con ella, ¿le pasa algo? Es mi mujer, me temo que se ha suicidado. Y allí en presencia de su viejo amigo, el conde se desmoronó, haciéndole confidencias de su amor por Mary desde que había oído hablar de ella hasta que se marchó dejándole solo y abandonado a él y a su hija Angélica. ¿Qué crees que le pasó, amigo Sancho? ¿Es que habrá fallado yo? La niña, le di mi nombre y todo mi amor, olvidé su pasado y arriesgué mi vida por salvarla, acuérdate, necesito consuelo, creía hasta ahora que era un hombre fuerte y sin embargo ha tenido que pasar esto para darme cuenta, cada día me acuerdo más de mi padre. Él como yo fuimos los amantes de Mary Celeste, un fantasma que no podía pertenecer a nadie. Me pregunto si habrá heredado la locura de su padre. ¿Tú qué crees? ¿Y qué quiere que le diga yo, señor conde? Solo soy un viejo comisario jubilado. No sé mucho de ciencias ni de leyes y si me apura un poco, tampoco de mujeres. Por eso soy soltero. Jamás he encontrado una mujer que me amara. Yo antes lo creía una desgracia, pero soy medianamente feliz. Mis necesidades son frugales. Tengo una casita propia donde descanso y contemplo el paisaje. Hoy practico la pesca y la caza, me cuidan bien y se ocupan de mi comida y de mi ropa. No bebo ni juego y tengo buenos amigos, pero no sé qué decirle, señor. No soy un sabio, creo que ella se fue porque debía irse. Si es verdad que la locura la afectó, es el gesto de amor más grande que he conocido, a pesar de lo que parece. Recuérdela, señor conde, cómo era ella. Ella fue feliz con usted y su hija, dejó de sufrir y atormentarse por un tiempo. Pensemos que sigue viva y volverá algún día. Eres sabio, comisario Sánchez, un hombre de pueblo, un hombre bueno y humano que siempre ha hecho el bien y ha querido de verdad a sus amigos. Seguiré tus consejos y la esperaré. Esperaré su regreso como hizo mi padre todos los días de su vida, porque antes de morir me confesó que la amaba y el amor es lo más grande que existe, amigo Sancho. Y ya es hora de que me llames de tú, querido Sancho. Ya somos los dos viejos para que sigamos el protocolo. Gracias, señor conde. Perdón, gracias, Ginés. Y yo te digo ahora que tú eres mi hermano y bebas a mi salud y la tuya. Tengo por ahí una botella de un vino dulce y rancio que alegra el corazón, hermano. Beberé contigo, hermano Sánchez, porque tus palabras me han consolado y eres un buen amigo. Durante mucho tiempo persistió la idea de que Mary Celeste se había fugado del pueblo con algún hombre, pero también el tiempo resolvió la duda. Mary Celeste, sin duda de la locura de su padre, el tristemente famoso Vilarín, ya no volvió más al pueblo. Pasaron 10 años y la hija mayor de Mary volvió. Su padre había muerto y ella quería conocer a su hermana, la bella Angélica, quien a sus 22 años se había licenciado con sobresaliente. Las dos hermanas se habían criado separadas, sin saber nada la una de la otra. Derby aterrizó como una bomba en el pueblo. Nadie se acordaba de ella, pero ella había evocado al vino del pueblo. Era ya una mujer adulta, algo mayor que Angélica, que no había tenido mucha suerte en la vida y evocaba con nostalgia el pueblo español donde pasó sus mejores años y enterró a su padre, quien quiso morir allí. No sabía cómo iba a recibirla a su hermana. El conde Ginés estaba en la iglesia del pastor, últimamente iba mucho por allá, desde que se marchó Mary Celeste. Tenía 60 años y a pesar de la artritis se encontraba bastante bien. Su hija se había casado y vivía en Madrid. Ahora hacía su propia vida y él tenía que ser egoísta, pero aún se acordaba tanto de Mary. Él no creía que había muerto porque no se había encontrado su cuerpo y desde el punto de vista legal, hasta que no aparece el cuerpo no hay muerto. Y ya habían pasado 10 años desde su desaparición, que si bien era indicio de que podía haber muerto, siempre existía la duda de que realmente estuviera muerta. El conde se aferraba a esta última idea como un náufrago a la balsa salvavidas, porque se habían dado casos en que se había dado por muertos a muchos sujetos durante la Guerra Civil Española y más tarde aparecían, encontrando que su pareja se había casado y no les había esperado. Pero esto no le ocurriría a Mary Celeste. Él no había vuelto a pensar en una mujer, es más, desde su desaparición se pasaba las horas muertas cerca del valle atisbando su llegada, unas veces solo, otras en compañía de su viejo amigo el comisario, que nunca le abandonaba y que finalmente se fue a vivir con él. Si Mary Celeste había o no pactado con el diablo, nunca se sabría, pero en realidad no le importaba mucho. Para algunos la explicación radicaba en el hecho de que algo había afectado a la mente de Mary desde las fiestas de sus 16 años y ya lo había creído el pacto con el diablo que predijo la vieja gitana, sin pararse a pensar ni por un momento que solo tenía fuerza porque ella lo creía así, como ocurre con la superstición, solo tiene fuerza si se cree en ella. Algunas personas son más fáciles de sugestionar que otras. Puede que ello radique en su infancia, en una serie de componentes internos, en su debilidad, de fortaleza mental. En la infancia, lo que está claro es que Mary Celeste se obsesionó con la idea de la juventud, de mantenerla a cualquier precio, de que solo siendo joven sería feliz.
La fantasía cobró realidad para ella, o quizás, y Dios no lo quiera, aquello funcionó de verdad. Entonces, y Ginés no quería pensarlo por lo mucho que la amaba, ella estaría condenada para toda la eternidad, y él no podría más que rezar. De todas formas, al final, el misterio de Mary Celeste continuó sin resolverse para siempre. Y aquí terminamos con la obra de Oro a cualquier precio.